En el año 1780, el puesto de virrey del Perú recayó en Agustín de Jáuregui, un funcionario navarro que anteriormente había gobernado en Chile. Durante su administración en tierras chilenas, Jáuregui se destacó por implementar un censo de población, el cual registró aproximadamente 250.000 habitantes, además de promover el empadronamiento formal. Entre sus logros más reconocidos se encuentran la abolición de las últimas encomiendas en Chile, la inauguración de la Catedral de Santiago y la creación de una academia forense, dejando un legado administrativo y cultural significativo. Sin embargo, su llegada al virreinato peruano no estuvo exenta de desafíos. Apenas en el primer año de su gestión, tuvo que enfrentarse a un evento que marcaría su mandato, la Gran Rebelión de 1780, encabezada por el curaca José Gabriel Condorcanqui, conocido históricamente como Túpac Amaru II. Este hombre, descendiente tanto de los incas de Vilcabamba como de Manco Inca, y de nobles criollos, era un mestizo que gozaba de un notable estatus social y económico. Antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Quédate hasta el final del video para descubrir los verdaderos motivos de rebelión de Túpac Amaru II. Condorcanqui no era un hombre común, que había recibido una educación privilegiada en el Colegio de San Francisco de Borja en el Cusco, un establecimiento gestionado por los jesuitas antes de su expulsión de América. Esta expulsión, mencionada en capítulos previos, tuvo un profundo impacto en él, haciéndole cuestionar la estabilidad y legitimidad de las instituciones coloniales. A pesar de ello, José Gabriel disfrutó de una vida cómoda junto a su esposa, Micaela Bastidas, y sus 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Había heredado varios curacazgos de su padre y se convirtió en uno de los hombres más acaudalados del Perú. Su actividad principal era el comercio, operando con una flota de 350 mulas que transportaban mercancías entre el Alto Perú, Cusco y Lima. También era dueño de tierras, una hacienda, una plantación de coca, y tenía inversiones en la minería, empleando a cientos de indígenas. Sin embargo, su prosperidad se vio truncada por las reformas fiscales y políticas implementadas por el visitador José Antonio de Areche. La creación del Virreinato del Río de la Plata, con Buenos Aires como puerto clave hacia España, rompió el monopolio comercial que Lima había mantenido durante siglos. Por otro lado, Condorcanqui reclamaba desde hacía tiempo el título de Marqués de Oropesa, un reconocimiento que, además de prestigio, le habría otorgado exenciones tributarias. Sin embargo, perdió el juicio debido a la oposición de otros descendientes de los incas, quienes argumentaban que su linaje no era suficientemente puro. Esto lo llevó a canalizar su frustración y su herencia inca hacia un movimiento de rebelión. Usando su posición como líder indígena y su ascendencia real, organizó un levantamiento masivo, buscando apoyo entre las comunidades locales. La rebelión tomó forma oficialmente en 1780, cuando Condorcanqui, bajo el nombre de Túpac Amaru II, ejecutó al gobernador y corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga. Este funcionario era ampliamente conocido por sus abusos de poder y por cobrar tributos excesivos a la población indígena. Tras la ejecución, Túpac Amaru proclamó la abolición de los corregidores, los repartimientos, la mita y otras formas de explotación colonial. Curiosamente, a pesar de la magnitud de su rebelión, Amaru en un principio declaró que su levantamiento no era contra el rey ni contra la fe cristiana, sino contra las injusticias del sistema colonial. Con esta estrategia buscaba atraer a criollos descontentos y a otros sectores de la sociedad que habían sido afectados por las reformas borbónicas. Durante las primeras semanas de la revuelta, logró capturar y ejecutar a varios corregidores y funcionarios, ampliando su base de apoyo entre la población indígena y mestiza. La batalla de Sangarará marcó un punto crucial en el levantamiento. En esta confrontación, las tropas de Túpac Amaru obtuvieron una aplastante victoria sobre el ejército realista, compuesto por españoles e indígenas leales al virreinato. Los realistas, en su mayoría, se refugiaron en la iglesia del pueblo, pero Túpac Amaru ordenó prender fuego al edificio, resultando en la muerte de alrededor de 500 personas. Este acto de violencia, aunque efectivo militarmente, erosionó el apoyo de algunos de sus aliados criollos y mestizos, quienes comenzaron a cuestionar su liderazgo. Con el tiempo, los objetivos de Túpac Amaru parecieron evolucionar. Pasó de reclamar justicia y reformas a vislumbrar una independencia total, soñando con establecer una monarquía hereditaria incaica donde él mismo sería coronado como Sapa Inca, bajo el nombre de José I. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, continúa para saber más. En este proyecto idealista,
visualizaba un Estado autónomo con un ejército propio, una administración eficiente, comercio libre, el fin de los impuestos españoles y, sobre todo, la liberación de los oprimidos. Sin embargo, su creciente ambición lo llevó a ser percibido por algunos como un mesías autoproclamado, asegurando a sus seguidores que quienes murieran en batalla resucitarían al tercer día. Este discurso provocó dudas entre sus aliados. Decidido a expandir la rebelión, Túpac Amaru llevó a sus tropas hacia el Cusco, convencido de que los indígenas de la ciudad se unirían a su causa. Pero para su sorpresa, la nobleza incaica local, profundamente leal a la corona española, se le opuso frontalmente. Entre ellos destacaron figuras como Pedro Apuyuhuaranga, de alta nobleza, y Mateo Pumacahua, un cacique indígena y militar que sería clave en la derrota de Amaru. Sin el respaldo esperado y enfrentando una feroz resistencia, Túpac Amaru decidió retroceder, refugiándose en Tinta. Su indecisión provocó deserciones masivas entre sus tropas, debilitando su ejército. Mientras tanto, el bando realista reunía un ejército de aproximadamente 20.000 soldados con la misión de aplastar la rebelión. Las fuerzas de Túpac Amaru fueron derrotadas sucesivamente en las batallas de Checacupe y Combapata. Finalmente, en Langui, fue traicionado por algunos de sus propios seguidores, lo que condujo a su captura. En 1781, Túpac Amaru fue llevado al Cusco, donde se le sometió a una ejecución pública destinada a enviar un mensaje de advertencia a cualquier futuro rebelde. Inicialmente intentaron desmembrarlo usando caballos, pero al no lograrlo, optaron por decapitarlo. Su esposa, Micaela Bastidas, y su hijo Hipólito también fueron ejecutados, al igual que su aliada Tomasa Tito Condemaita. Estos tres líderes fueron considerados los pilares fundamentales del levantamiento. Aunque algunos miembros de su familia recibieron indultos, sus destinos fueron trágicos. Mariano, su hijo, fue enviado a España pero murió en el viaje hacia Río de Janeiro. Fernando, otro de sus hijos, pasó por prisión y terminó en un colegio en Madrid, donde falleció hacia 1800. Su medio hermano, Juan Bautista, también fue desterrado a España y, aunque más tarde recuperó la libertad, terminó viviendo en Buenos Aires. Por su parte, Diego Cristóbal Túpac Amaru, primo de José Gabriel, asumió el liderazgo del movimiento rebelde después de su muerte. Diego Cristóbal logró mantener un importante control territorial en regiones cercanas al Cusco y al altiplano peruano, pero se distanció de las facciones más extremistas del movimiento, rechazando el uso de la violencia indiscriminada y el odio racias que había caracterizado algunas de las acciones de los rebeldes. Finalmente, llegó a un acuerdo con las autoridades virreinales en la Paz de Lampa, obteniendo un indulto que le permitió continuar ejerciendo poder político en la región. Sin embargo, años después fue acusado de planear otra rebelión, conocida como la Conjura de Carabaya. Aunque no se tienen pruebas concluyentes de su participación, fue arrestado y ejecutado en 1783. Mientras tanto, otras rebeliones continuaban encendiendo el Alto Perú y otras regiones. Una de las más significativas fue liderada por Julián Apaza, conocido como Túpac Katari, un líder aymara que, aunque no tenía linaje noble, buscaba establecer una monarquía indígena. Su movimiento fue radical y violento, destacando el cerco a la ciudad de La Paz, donde se llevaron a cabo masacres indiscriminadas contra personas de origen europeo, mestizo e incluso indígenas que vestían ropas occidentales. Katari representaba la facción más extrema de la rebelión, rechazando cualquier vínculo con la cultura europea o los criollos. Sin embargo, esta violencia terminó fragmentando las alianzas entre los diferentes grupos indígenas. Las tensiones entre aymaras y quechuas, así como entre moderados y radicales, debilitaron el movimiento. Finalmente, Túpac Katari fue capturado y ejecutado en 1781. A pesar de esto, su figura se mantuvo como un símbolo de resistencia en la memoria colectiva de los pueblos indígenas. El impacto de estas rebeliones llevó al visitador José Antonio de Areche a imponer medidas drásticas, como la prohibición del uso del idioma quechua y la práctica de tradiciones andinas. No obstante, estas políticas fueron poco efectivas y pronto cayeron en el olvido a medida que el virreinato retomaba la estabilidad. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, te invito a reflexionar sobre cómo las luchas del pasado nos afectan hoy. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que Túpac Amaru II fue un héroe incomprendido o un líder radical? Además, si te interesan más relatos como este, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comparte este video con alguien que ame la historia.
Juntos podemos mantener viva la memoria de quienes nos precedieron. Nos vemos en el próximo video.